Saludos cordiales. Vamos a continuar con el podcast sobre criterios jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad. Hoy vamos a abordar el derecho a la vida y para ello nos acompañan tres profesionales del derecho que son miembros de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, que son licenciada Jenny Lisset Santizo y Santizo, quien es abogada y notaria, magíster en Derecho Constitucional, doctoranda en trabajo de tesis del doctorado en Derecho Constitucional de el CUNOC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es también consultora y asesora en Derecho Internacional y Migratorio. También licenciada Sandra de León Díaz, quien es abogada y notaria con estudios en maestría en Derecho Constitucional y es docente universitaria. Y así también nos acompaña el abogado Armando Sic, quien es magíster en Derecho Constitucional y abogado y notario. En ese sentido vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con la licenciada Sandra Díaz, de León Díaz. Licenciada, ¿nos puede dar una definición del derecho a la vida, por favor? Claro. Saludos a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues el derecho a la vida, hay muchos autores, muchos doctrinarios y juristas que desarrollan el derecho a la vida. En este punto decidí elegir al jurista español Gregorio Peces Barba. El jurista español nos dice que el derecho a la vida es el derecho básico, es un derecho esencial del ser humano, es lógica y ontológicamente el presupuesto del resto de derechos fundamentales. Y para tomar en cuenta esta definición del jurista español, tenemos que entender que el derecho a la vida es básico y es esencial porque si no existe el derecho a la vida, lógicamente, como él lo indica, no habría posibilidad de la existencia y el reconocimiento del resto de derechos fundamentales. Ontológico porque recordémonos que esta ciencia estudia la existencia del ser, estudia todo lo referente a las personas, a la existencia, al ser humano. Entonces, si no hay existencia, si no hay vida, tampoco hay reconocimiento del resto de derechos humanos o derechos fundamentales. Y de allí la importancia del derecho a la vida en cuanto a que es un derecho básico y primordial. ¿Por qué? Porque por eso es que es un derecho con fundamento de orden constitucional, en primer término. Además, es un derecho que tiene la obligación más importante del Estado de proteger. Y en cuanto a esto, tenemos que entender que es la esencia, la persona existe primero y luego se reconocen los derechos. Entonces, por eso la vida es muy importante. Dentro de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la sentencia 6215 del 2018, emitida el 20 de enero del 2020, el 25 de enero del 2020, pues es una sentencia en la que la Corte reconoce precisamente y coincide con este autor en cuanto a la postura de que el derecho a la vida implica condiciones dignas de existencia. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar la vida no solo de una manera biológica, sino además debe de garantizarla en condiciones para mantener la vida, ¿verdad? Tenemos también el punto de vista del jurista Fixamudio, el jurista mexicano, y él nos dice, bueno, el derecho a la vida es un derecho subjetivo público que protege la existencia del ser humano contra toda privación injusta. Y es subjetivo porque así como nos indica el filósofo Hobbes, el filósofo Thomas Hobbes, ¿sí? Y también Hugo Grocio, es subjetivo porque deja de ser en el plano general de la ley y se aplica directamente al sujeto que le tiene, el sujeto al que le corresponde. Por eso tenemos que tomar en cuenta, en atención a esta definición de Fixamudio,
que el derecho a la vida le pertenece a cada sujeto, desde el momento incluso de su concepción. De allí que pueda incluso exigirlo y protegerse desde la concepción del derecho a la vida, porque el Estado debe de propiciar los medios para proteger ese derecho. Porque si no existe la vida, no hay demás derechos que proteger. Y el Estado es el principal, el que principalmente debe de propiciar esos medios para la protección. O sea, tener salud, educación, alimentación, y evitar, ante todo, la definición de Fixamudio tiene mucha relación en el sentido de que hay que evitar cualquier medio de privación o cualquier acción contraria o acción injusta contra la vida. Y esto también derivado de torturas y de violencia estatal, ilegítima, ¿verdad? O ejecuciones arbitrarias que en los países de América Latina se llevaron a cabo por el conflicto interno. Entonces, es parte de la protección que debe llevar el Estado, incluso dar servicios esenciales y proteger la vida desde la concepción. De hecho, uno de los casos que me parece muy interesante es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Porque lo más importante de este caso es cómo la Corte protege y reconoce esencialmente un párrafo específico en cuanto a que en general la protección de la vida inicia desde la concepción. Entonces, el derecho a la vida es proteger la existencia y los medios para que se mantenga una vida. Muchas gracias, licenciada Sandra, por su amplia definición sobre el derecho a la vida, que entendemos que es un derecho a una vida digna, además de quedarse solo en la vida. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿nos puede contar un poco cómo se aborda el derecho a la vida en el derecho comparado? Sí, gracias. En cuanto al derecho comparado, podemos iniciar con Guatemala, ¿verdad? Y el artículo 3, en donde se protege la vida, se garantiza y se protege la vida humana desde su concepción. Bastante relacionado con la definición y los aspectos que resalté en la definición de los autores y de los juristas, ¿verdad? Ahora, en cuanto al derecho comparado, podemos encontrar que en la Constitución de Francia, de 1958, no hay una definición del derecho a la vida, pero sí en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hay una protección a la dignidad humana y a las libertades fundamentales. Y esto es un aspecto muy de resaltar. Además, tenemos también Estados Unidos en la enmienda 5ª y 14ª, tampoco hay una definición del derecho a la vida. Sin embargo, pues sí hay en estas enmiendas está la protección de la vida, o sea, la life, la liberty and the property without due process in law o of law. O sea, que no se puede accionar en contra de la vida, de la libertad, sin que exista un debido proceso. Por su parte, Colombia, en el artículo 11, tiene que el derecho a la vida es inviolar, o sea, no habrá pena de muerte. Ese es un aspecto sobresaliente de Colombia. Y Ecuador, que tiene una innovación muy importante que tenemos que contemplar, es en cuanto a que la Constitución del 2008 reconoce la vida dentro de los deberes, de los derechos de libertad y del buen vivir. Y toma en cuenta esto con el dialecto aymara, que es un dialecto originario de los pueblos andinos de Sudamérica. Y esto es sumac causá, que significa el buen vivir. O sea, lo que tiene mucha concordancia con las definiciones que indiqué hace un momento. Es decir, el buen vivir, no solo vivir, sino buen vivir, que incluye muchos más aspectos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también en Bolivia, en el artículo 15, que toda persona tiene derecho a la vida y también a la integridad, ahí agrega algo más, ¿verdad? A la integridad física, psicológica y sexual.
En Costa Rica, en el artículo 21, la vida humana es inviolable. En El Salvador la reconoce también, igual que en Guatemala, desde su concepción, y en Honduras tiene mucha concordancia también, o mucho parecido, ¿verdad? En cuanto a que el derecho a la vida es inviolable, igual que en Nicaragua y en Panamá, protegen la vida y la dignidad humana en el artículo 17 de la Constitución. Entonces, la mayoría de los países de América Latina coinciden en esa protección a la vida. Y lo innovador que es el buen vivir, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. En ese mismo orden de ideas vamos a continuar con licenciada Jenny y le preguntamos cómo se aborda el derecho a la vida o cómo lo abordaban las constituciones anteriores que han sido en Guatemala. Muchas gracias, Miguelito. Muy buena tarde, apreciables colegas. Para mí siempre es un gusto y es un privilegio alzar mi voz en este sentido y compartir conocimientos adquiridos humildemente, ¿verdad? Bueno, nos tendríamos que remitir a la primera Constitución. Y cuando hablamos de la primera Constitución, nos referimos a la Constitución de Bayona, aprobada en el año de 1808, la cual nunca entró en vigencia en Guatemala, pues nos recordamos que fue en el tiempo de la colonia. Y en ese tiempo las comunicaciones eran diferentes a como hoy día son, porque para traer un libro, para traer estatutos constitucionales de Europa o de España hacia América, se llevaban meses. Entonces nunca entró en vigencia esta Constitución. Sin embargo, todos los preceptos y normas que ahí se encontraban sirvieron como principios más adelante para todas las constituciones de América Latina. Luego viene la segunda Constitución, que es es la Constitución de Cádiz, o a lo que nosotros le llamamos, o le llaman ellos, Constitución Política de la Monarquía Española. En esta Constitución se reguló más que todo las instituciones de autoridades que existían entre la monarquía, es decir, gobernaba el rey y todo el anillo que estaba alrededor del rey y sus autoridades. Eso fue lo que reguló esta segunda Constitución. O sea, vamos hasta aquí viendo que el derecho a la vida todavía no se lograba visualizar como un derecho. Luego tenemos las bases constitucionales de 1823. Esta la estoy mencionando especialmente porque menciona como principio fundamental el derecho a la felicidad del pueblo, y porque actualmente el derecho moderno constitucional nos indica que el fin primero y último es el bien común. Sin embargo, el nuevo derecho constitucional nos indica que es la felicidad de todo el ser humano. Eso es lo que se pretende con las nuevas constituciones. Sin embargo, vemos que desde estas bases constitucionales de 1823 ya se hablaba de la felicidad del pueblo. Luego tenemos algunas otras, donde igual no se regulaba el derecho a la vida. Y tenemos la Declaración de los Derechos de los Estados de 1839, y donde ahí se garantizaba otros derechos de los habitantes, y entre ellos ya se garantizaba el derecho a la vida. Pero tal como menciona hace un ratito maestra Sandrita, algo así como la influencia de Estados Unidos, que se regulaba en sí lo que es la vida en ese mismo grado de jerarquía, la propiedad, la libertad, y así se regulaba en ese tiempo. No como ahora, que pues, la vida para nosotros es uno de los principios fundamentales para que los habitantes de nuestro territorio, de nuestro estado, disfruten de una vida plena. Luego tenemos la Constitución Federal. En esa Constitución
Ya tenemos las garantías a las libertades individuales. Estamos hablando del año de 1824, es decir, enseguida de la aparente independencia de Guatemala. Aquí ya vemos dividida lo que es las libertades individuales hasta ese momento. Todavía no se enmarcan libertades sociales, sino solamente hablamos de libertades individuales. Luego tenemos, nos dirigimos de una vez a la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, de la Asamblea Constituyente del 11 de diciembre de 1879. Esta nos dice, en su artículo 16, nos indicaba que se garantizaban varios derechos, no así el derecho a la vida, ahí no. Ahora, aquí hay algo importante. Hay un postulado en una de estas constituciones en donde se decía de que los derechos adquiridos anteriormente por las constituciones que se habían mencionado con antelación tenían que proseguir, aunque no se mencionara. Es decir, el derecho a la vida ya se había, entre las bases en las constituciones anteriores ya se había mencionado el derecho a la vida, y aunque aquí no se regulara, pero se suponía, de hecho, que ya se protegía el derecho a la vida. Luego tenemos la de 1900, la Constitución Política en la República de Guatemala de 1845. Esta, como todos sabemos, fue una de las constituciones más importantes que hemos tenido en Guatemala, porque fue a raíz de la revolución del año de 1944. Entonces, con esta constitución ya le vemos un alma más sensible a las leyes y sobre todo a la Constitución. Ya se regula con mayor amplitud la protección al derecho a la vida. Ya se regula ya derechos económicos y sociales. Por ejemplo, aquí ya no solo nos dicen cuál es el derecho a la vida que se debe proteger, sino también ya dentro de los derechos económicos y sociales ya existe, por ejemplo, la institución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que quiere decir que ya se protegen esos derechos sociales a nivel global del Estado de Guatemala. Esto sería bueno, y ahora estamos obviamente ante una nueva constitución a partir de 1986, donde obviamente ya se regula con más amplitud este derecho a la vida. Pero, recordemos, si quiero hacer mención de algo, a raíz de la preeminencia del derecho internacional que se acepta por Guatemala a partir de la promulgación de esta Constitución de 1986, el derecho internacional entra con mayor amplitud dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Es decir, no solamente tenemos que basar este derecho a la vida y todos los demás derechos constitutivos de una persona, sino que se tiene que hacer a través de la mira del derecho internacional, a través de las convenciones, de todos los tratados internacionales y también de sus protocolos, reglamentos, y Guatemala está obligada, porque se obliga con esta constitución a ser Estado parte de las convenciones. O sea, no podemos alegar ignorancia en cuestiones internacionales, porque estamos obligados a acatar y a respetar esos derechos instituidos en las convenciones y los pactos internacionales. Muchas gracias, licenciada Jenny. En ese orden de ideas, ¿nos puede contar, ya que trae a colación el derecho internacional, cómo se aborda el derecho a la vida, por ejemplo, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos? La convención entra, como dije anteriormente, en el derecho interno, jurídico interno de Guatemala, entra a través de la Constitución de 1986. ¿Y qué nos dice esta Constitución? Perdón, ¿qué nos dice esta Convención? Artículo 2, artículo 3, que tenemos que observar la aplicación del derecho internacional al derecho interno. Y el artículo 4 es muy taxativo al decir
que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y sobre todo a partir de la concepción, tal como usted acaba de mencionar. Y también dice que los países, o sea, lo mencionan, y este es un punto muy sensible para nuestra población, hablar sobre la pena de muerte, porque en la Convención, en su segundo párrafo, dice que los países donde no se ha abolido la pena de muerte solo podrá imponerse por delitos más graves, nunca por delitos políticos, nunca por delitos cometidos por menores o por mujeres o mujeres embarazadas. Ahora, ¿qué pasa? Digo que es un tema sensible, porque muchos políticos toman el tema de la pena de muerte, cuando en Guatemala la pena de muerte está abolida. Y incluso nos dice en la misma convención que en estos países donde se ha abolido la pena de muerte, jamás se podrá otra vez retrotraer ese delito para que se pudiera aplicar. Entonces, lo dejo como una observación. Y en el artículo 5 nos dice el derecho a la integridad personal. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida hoy día ya no es simplemente con que una persona esté viva. Una persona hoy día tiene que tener una integridad en su vida, es decir, estamos hablando de una vida digna. ¿Cómo hablamos de una vida digna? Es decir, si un niño tiene vida, tiene que tener una familia, tiene que contar con un nombre, tiene que tener alimentación. Si una mujer embarazada también tiene que tener cuidados, tiene que tener ese respeto hacia su derecho. Los hombres también tienen ese respeto hacia su trabajo. O sea, estamos hablando de un complemento, de un conjunto de enunciados que se deben de satisfacer para que hablemos de una vida digna. Las personas ya no podemos decir, yo exijo que se respete mi vida, no, exijo que se respete mi trabajo, que se respete mi honra, que se respete mi dignidad como persona, y la Constitución y las leyes internacionales dicen, ¿quién es persona? ¿Es todo ser humano o todo ser humano es una persona? Estamos hablando desde ese punto de vista que todos tenemos derecho a tener una vida digna. También hablamos, por ejemplo, mencionamos el caso No deje Docema y otros versus República Dominicana, en donde recordémonos que llega un grupo de inmigrantes haitianos a la República Dominicana y la autoridad los recibe a balazos. Entonces, ¿qué pasa? Agarran todos esos cadáveres y los van a enterrar en una fosa común. Entonces, a partir de esta sentencia, la Corte indica de que la vida común también es eso, el respeto hacia sus derechos humanos y el respeto a una tumba o a que sus restos sean tomados con respeto, ¿verdad? Que no se tiren por ahí en un hoyo y que todos no, ahí tenían que haberse tomado de otra manera. Luego tenemos también el artículo 11. En el artículo 11 tenemos protección de la honra y la dignidad, y es lo que estaba hablando. Dice, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y nadie puede ser objeto de injerencias, es decir, nadie puede ser motivo de burla de ninguna manera, ni por su aspecto físico, ni por su trabajo, ni por su procedimiento diario, ni por eso puede tener ninguna injerencia. Además, el derecho a un debido proceso, el derecho, también se habla aquí, ya estamos hablando de que no se mezclen a los condenados con los reos preventivos. Esa es una falta de vida digna también. Y
que a los menores también no se les asigne un lugar especial y que no estén dentro de las mismas reclusiones o cárceles, sino que sean totalmente diferentes de acuerdo a cada edad. También hablamos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí ya nos indica en su artículo 1, en el artículo 7 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas también nos habla en su artículo 1 sobre el respeto a los pueblos indígenas. Eso también entra dentro de la vida digna. Y en lo que decíamos de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, hoy también hablamos que para que una mujer sea respetada como madre de familia, como miembro de una sociedad, se le tiene que respetar como mujer. Y si se vulneran esos derechos y no se respetan esos derechos como madre, como esposa, como hija, se están vulnerando sus derechos y vulnerando consecuentemente a sus hijos. Muchas gracias, licenciada Jenny. Entonces, usted nos explicaba el derecho a la vida, cómo es abordado convencionalmente, y nos damos cuenta de que es un derecho a una vida digna que lleva aparejado otros derechos que van correlacionados de una manera muy directa. En ese orden de ideas vamos con el licenciado Armando, que él nos va a contar un poquito sobre el diario de sesiones. Entonces, según este diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactaron la actual Constitución, al redactar el artículo 3º constitucional, nos puede comentar si hubieron algunas corrientes de pensamiento y, en todo caso, cuáles fueron. Gracias, licenciado. Para mí es un honor estar con ustedes en esta mesa, con grandes profesionales del derecho, en el cual estamos analizando el derecho a la vida. Un pensamiento muy personal, considero que el derecho a la vida es el más fundamental de los derechos humanos, porque su protección va más allá de no solo privar arbitrariamente de este derecho, sino que también lleva implícitos ciertos requisitos por parte del Estado, en el cual este derecho a la vida también encierra el derecho a la salud, el derecho a una educación, y como dijeron las profesionales de derecho que me antecedieron, al derecho también a una vida digna. Creo que no se limita simplemente a que no se le sea privado la persona a su derecho de vivir. Y es interesante que cuando se creó el artículo 3 constitucional, en el cual refiere al derecho a la vida, la Asamblea Nacional Constituyente sesionó en 1984 y en el año 1985, en el cual hubo un debate serio sobre este artículo. Inclusive creo que fue uno de los que enfrentó a dos grupos, en el cual se creó dos corrientes, una corriente pro concepción y una corriente pro planificación. Y este diario de sesiones está compilado en la obra de Gramajo Castro, el cual está a disposición, en el cual vamos a hacer un pequeño análisis el día de hoy en cuanto a cómo fue creado el artículo 3 constitucional. La corriente pro concepción, liderada mayormente por la democracia cristiana en ese entonces y también por el movimiento de liberación nacional, esta corriente argumentaban que la vida humana debe protegerse desde la fecundación del óvulo, pues desde ese momento existe un ser humano con dignidad propia. En cuanto a la corriente pro planificación y liderada mayormente por la Unidad del Centro Nacional, partido en ese entonces, en esta corriente ellos determinaban que habían corrientes laicas que sostenían que la Constitución debía reconocer también el derecho a la pareja de decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. Esta corriente temían que una protección absoluta desde la concepción pudiera criminalizar los métodos anticonceptivos y limitar los derechos de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo. Entonces surge una tercera corriente,
en el cual está un consenso bicéfalo, en el cual llegó un punto medio, en el cual se logró que en el artículo 3 constitucional se decidiera que la protección es desde la concepción. Y se incluyó en el artículo 47, en el cual la mujer puede decidir libremente el espaciamiento de los hijos, en el cual, cuando puede, dónde, en el cual nadie puede influir en esta. Entonces creo que allí salió a relucir estas corrientes, en el cual, como seres humanos, es válido que tengamos un argumento distinto, en el cual ahí está el debate. Y creo que en el consenso es cuando se llega a buenas decisiones y buenas para el país. Muchas gracias, licenciado Armando. Entonces, nos damos cuenta de que hubieron ciertos debates. ¿Nos puede contar un poquito sobre qué debates sobresalieron al momento en el que se redactó el derecho a la vida en la actual Constitución? Y también si nos puede contar un poquito qué constituyentes fueron los que llevaron estos debates. Pues como en todo grupo de personas en el cual están debatiendo o llegando a un consenso, siempre hay personas que sobresalen en su criterio. Y aquí hubo un grupo que se llama el grupo de los 30. Y entre grupos estuvieron 7 pensadores que son constituyentes. Entre ellos voy a mencionar los nombres. Estaba el constituyente Ramiro de León Carpio, el constituyente Roberto Carpio Nicol, el constituyente Jorge Skinner Klein, la constituyente Catalina Soberanis, la constituyente Eunice Lima, la constituyente Carlos Molina Mencos y el constituyente Héctor Aragón Quiñones. Y cada uno dio a conocer su criterio. Por ejemplo, el constituyente Ramiro de León Carpio, en sus intervenciones, él siempre vinculó la protección de la vida desde el sistema de los derechos humanos. Él indicaba que el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales. Y él fue uno de los arquitectos de la parte dogmática de la Constitución. Y por el lado del constituyente Roberto Carpio Nicol, que fue un futuro presidente, vicepresidente también de la República, abogó por un equilibrio entre la protección de la vida y los derechos civiles de la persona. Influyó en la redacción del artículo 4 sobre la libertad e igualdad. Ahí nos damos cuenta que en estos debates se sacó provecho de cada intervención. Así fue construida nuestra Constitución. Y el constituyente Jorge Skinner Klein, él abogó por la evolución del derecho, que ya hay una categoría internacional en el cual la Constitución debía adecuarse a ello. Es decir, él establecía que el viejo concepto de la soberanía cesa en presencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho es inherente, o sea, uno nace con ese derecho por el simple hecho de ser humano. Y también en el debate, la constituyente Catalina Soberana estableció y abogó por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y también de ahí partió el artículo 4 de la igualdad en el derecho del hombre y la mujer. Y la constituyente Eunice Lima luchó por incluir la igualdad de oportunidades entre los géneros y el reconocimiento de los derechos de la planificación familiar de la pareja. De ahí que nace el artículo 47, en el cual se estableció el derecho a espaciamiento de la mujer, en el cual decidía cuándo tener los hijos. Y también el constituyente Carlos Molina Mencos apoyó la redacción más restrictiva del artículo 3 con protección expresa desde la concepción. Y por último, otro de los argumentos que sobresalió es del constituyente Héctor Aragón Quiñones, en el cual abogó por una protección constitucional explícita de la vida desde la concepción. ¿Y qué se logró con esto? Que en el cual quedó redactado la protección de la vida en el artículo 3 y el espaciamiento de los hijos en el artículo 47 constitucional. Muchas gracias, licenciado Armando. Entonces nos damos cuenta de que hubieron diferentes
corrientes de pensamiento y de igual manera hubieron debates para poder llegar a la redacción del derecho a la vida en la actual Constitución Política de la República de Guatemala. En ese sentido me llama la atención sobre si esta redacción fue consensuada o hubieron otras redacciones alternas a cómo quedó el derecho a la vida en nuestra Constitución. Según está disponible en el diario de sesiones de la comisión en ese entonces, en el cual circularon textos alternativos en la comisión de los 30 y resaltan dos anteriores al texto final. El primer texto propuesto fue de la siguiente manera: la vida humana es inviolable, el Estado protegerá la vida de toda persona. Pero este texto fue rechazado porque no especificaba el momento de inicio, no se establecía desde cuándo iniciaba la protección, dejando un vacío que podía ser llenado legislativamente en sentido restrictivo. Y el segundo texto que estuvo circulando en la Comisión de los 30, en su literalidad dice lo siguiente: el Estado garantiza y protege la vida humana, así como la integridad y la seguridad de la persona. Este texto fue debatido ampliamente, pero también fue rechazado, porque a la vez dejaba un vacío y no mencionaba el inicio de esta protección. Caía en lo mismo en el texto anterior. No se especificaba claramente desde cuándo iniciaba esta protección. Y a la vez había un tercer texto, que en su literalidad dice lo siguiente: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Y este texto fue aprobado por la mayoría porque ya se establecía desde cuándo iniciaba esta protección, en el cual el texto final quedó desde que la protección de la vida humana es desde la concepción. Muchas gracias, licenciado Armando. Entonces nos damos cuenta de que el derecho a la vida, como ya lo mencionaron los tres panelistas, es un derecho fundamental, de los más importantes, si no es que el más importante, ya que sin vida creo que deja de tener sentido los demás derechos fundamentales. En ese sentido, licenciada Sandra, regresamos con usted. ¿Nos puede contar un poquito sobre la sentencia 6215-2018 de la Corte de Constitucionalidad de la que nos hablaba antes, por favor? Sí, claro. Esta sentencia surge de un amparo promovido por el Procurador de Derechos Humanos, inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia. El Procurador de Derechos Humanos se apersonó en el Hospital San Juan de Dios y se percató que en el área de cuidados intensivos pediátricos estaba saturada. No había medicamentos, no habían suficientes medidas para garantizar ese cuidado y esa atención a los menores. Entonces, promovió un amparo y pues al final la Corte, el procurador alegó específicamente una amenaza directa a la vida y a la salud de estos pacientes. Y justo de lo que hemos venido mencionando, que la vida no incluye solamente la existencia biológica, sino además de establecer las medidas correspondientes para que ésta pueda mantenerse. Entonces, en este caso, se interpuso, se corresponde a una apelación en este caso, y la Corte, efectivamente, además, el procurador también estableció el interés superior del niño, porque no solo son personas, sino además son personas en condiciones vulnerables, o sea, niños, ¿verdad? Y el interés superior del niño al momento de plantear o interponer la apelación correspondiente. Entonces, accionó y la Corte coincide, tal como lo mencioné en el apartado de la definición del derecho a la vida, la Corte coincide en indicar que la vida
no solamente implican el derecho a tenerla, a estar vivos, sino también implica condiciones dignas y en este caso de salud. ¿Por qué? Porque tienen que haber, los hospitales tienen que estar abastecidos de medicamentos, de aparatos que puedan aportar y ayudar a la salud de los más vulnerables. Entonces, en este caso, la Corte coincide en que debía existir una atención médica, medicamentos y condiciones sobre todo de no saturación, o sea, que no estén los hospitales saturados y casos como este lo seguimos viendo, ¿verdad? Lamentablemente, porque no hay suficientes, muchas veces no hay suficientes medicamentos, muchas veces no hay suficiente espacio, los hospitales están hacinados de enfermos, las emergencias tienen a personas en la emergencia fuera de la sala de emergencias y los médicos se ven en la imposibilidad de recibirlos porque está llena el apartado de la emergencia y toman y dicen, bueno, pase adelante el que esté en condiciones más, en que esté más enfermo, podríamos decir, ¿verdad? Y es lamentable porque en este caso, aunque la Corte indique que efectivamente el derecho a la vida implica más que una protección biológica, sino también las condiciones de salud y asistencia social, en la práctica, seguimos estando así, aunque se aperturen centros de salud, aunque se aperturen CAPS en diferentes municipios, a veces lo que sucede es que no hay médicos que quieran irse a los lugares tan lejanos del país, ¿verdad?, a atender a los pacientes. Sin embargo, pues esta sentencia coincide con que el derecho a la vida implica eso, ¿verdad?, una condición de existencia digna. Muchas gracias, licenciada Sandrita. Entonces, vamos viendo cuál es la línea jurisprudencial en cuanto al derecho a la vida que toma la Corte de Constitucionalidad. Y en ese mismo orden de ideas, dándole continuidad, vamos a continuar con usted, licenciada Jenny. Usted nos mencionaba la sentencia 5106-2018, también de la Corte de Constitucionalidad. Y ya que estamos viendo cuál es el criterio de la Corte de Constitucionalidad, ¿nos puede contar un poquito de esta sentencia, por favor? Esta sentencia también se basaba en un amparo de que inicia el Procurador de los Derechos Humanos también en contra del ministro, específicamente en contra del ministro de Salud y Asistencia Social, en el sentido de que se cree que se están vulnerando los derechos de las personas en general, todas aquellas personas que están enfermas de cáncer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Hospital San Juan de Dios de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, y también el Hospital Roosevelt, también de la ciudad de Guatemala, ya tienen, o en esa oportunidad, tenían ya un departamento que cuidaba ya de enfermos y tenía tratamiento ya para enfermos de cáncer, ese no era suficiente. Es decir, cada persona que entraba enferma de cáncer, si no encontraba un lugar para estar dentro del hospital, lo que hacían era remitirlo a la Liga contra el Cáncer, que lo que comúnmente llamamos o lo denominamos INCAN. Entonces llegaban ahí. El problema es que el INCAN también tiene sus propios pacientes y al llevar o al llegar pacientes que iban del hospital San Juan de Dios o Roosevelt, si no había suficiente espacio, no lo recibían. O si les daban tratamiento, les daban un tratamiento a medias. Entonces, se estaba vulnerando el derecho a la vida en ese sentido, que no se les prestaba no solamente el tratamiento, sino la asistencia. Y actualmente, pues, ha cambiado la situación, pero yo de esta sentencia quiero rescatar dos cosas. Una, el principio de no regresividad y el principio de progresividad. Es decir,
¿Qué quiere decir el principio de no regresividad? Todas las leyes que hemos visto, las convenciones, tratados internacionales, igual a la Constitución, nos indica que todos aquellos derechos adquiridos por un Estado parte, en este caso Guatemala, no pueden retrotraer a ya no cumplirlos o ya no ejecutarlos. ¿Y cuál es el derecho de progresividad? Es decir, que a diario se tiene que ir superando la amplitud de este derecho a la vida. Es decir, sí, no podemos regresar porque, por ejemplo, en esta sentencia viene el ministro de Salud Pública y dice, es que no podemos proveer de tratamiento a enfermos de cáncer ni darles su medicina porque no tenemos medicina, porque no hay abastecimiento en el gobierno, porque el presupuesto no fue aprobado este año. Resulta que no se puede. Eso no lo podemos aceptar ni lo puede hacer el Estado de Guatemala porque estaría incurriendo en violaciones y violentaciones a los derechos humanos y específicamente al derecho a la vida. Entonces, tenemos la progresividad, es decir, bueno, hay que exigirle al Estado de Guatemala de que si el año pasado aprobó un presupuesto por un ejemplo, estamos hablando un ejemplo nada más, aprobó un presupuesto de 10 millones para asistencia social. Bueno, resulta que la cantidad de personas enfermas van variando cada año y lamentablemente va superando la cantidad de enfermos de cáncer. Entonces, este año tenemos que exigir y tenemos que pedir y solicitar que el presupuesto sea mayor para que haya mayor abastecimiento en los 2 hospitales principales. Aunque hoy día yo he oído que hay cierto tratamiento en el Hospital Regional de Quetzaltenango, no sé qué tan cierto sea, pero esto en relación al derecho de progresividad. Entonces, de esta sentencia, eso serían 2 cosas que yo rescato. No solamente la resolución de que se le dictaron favorable este amparo al Procurador de los Derechos Humanos, sino la explicación que da en sí en toda la sentencia de los 2 principios, de la no retroactividad y del principio de progresividad. Es decir, que estos derechos van para adelante. Muchas gracias, licenciada Jenny. Entonces nos damos cuenta de que el criterio de la Corte de Constitucionalidad ha sido de proteger el derecho a la vida de una manera integral, es decir, a través de la tutela de otros derechos fundamentales, como en este caso específico estamos viendo el derecho a la salud. En ese sentido, licenciado Armando, ¿nos puede comentar un poquito sobre la sentencia? Siempre, igual que en los 2 casos anteriores, que son apelaciones de sentencias de amparo, ya que lo está conociendo la Corte de Constitucionalidad en segundo grado, la sentencia del expediente 781-2019, por favor. Creo que la Corte de Constitucionalidad ya ha sentado doctrina legal en cuanto a este tema. El expediente 781-2019 hace una interpretación sistemática de la resolución, inclusive hace una interpretación multinivel. ¿Por qué sistemática? Porque no solo analiza el artículo 3 constitucional, sino que analiza en un conjunto con el artículo 1, en el cual establece la protección de la persona, el artículo 2, deberes del Estado, el artículo 44, derechos inherentes a la persona humana, y el artículo 46, preeminencia del derecho internacional. ¿Y por qué también hace una interpretación multinivel? Porque también hace una interpretación de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué podemos analizar de estas sentencias? Primero, de que ya se ha sentado doctrina legal por las sentencias ya analizadas por las colegas, en el cual
se rescata dos principios: el principio de progresividad y el principio de no regresividad que ya estableció la colega aquí. La Corte entiende que, si bien es cierto, Guatemala es un país donde el sistema de salud es deficiente, también se ha hecho algunos alcances en esto. Entonces, lo que determina la Corte aquí, que si se ha alcanzado un nivel de atención al paciente, no hay excusa de que ésta se pueda regresar en cuanto al principio de regresividad. Y en cuanto a esta sentencia, fue presentado por el Procurador de Derechos Humanos contra la Corte Suprema de Justicia, en el cual otorgó el amparo, pero lo presentó contra el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud argumentó de que este amparo debía presentarse contra el Hospital General San Juan de Dios. Pero la Corte entiende de que el órgano rector del Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud y Asistencia Social. No podría argumentar que debería haber formulado amparo contra el hospital. Y también de lo que rescatamos de esta sentencia es importante, porque la Corte Constitucional hace ver que, si bien es cierto, este caso va dirigido explícitamente contra el Hospital San Juan de Dios por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, al ser rector de la salud en Guatemala, también esto se extiende a los hospitales en el cual se rigen bajo la tutela del Ministerio de Salud. Es algo que es bien importante lo que establece esta sentencia. Entonces, están obligados ya a suministrar los medicamentos oncológicos para estos pacientes, en el cual determina la Corte Constitucional que el derecho a la salud, si se vulnera, pone en riesgo el derecho a la vida regulado en el artículo 3 constitucional. Entonces, ¿qué tan importante estas sentencias, estas tres sentencias analizadas? Porque ya sienta precedente, y en el cual hay doctrina legal en el cual los hospitales están obligados a suministrar medicamentos oncológicos para pacientes, en el cual ya se ha sostenido previamente que no basta que el Estado indique, por falta de presupuesto o por falta de personal, debe de garantizar el derecho a la salud a las personas, porque se considera ya una vulneración al derecho a la vida. Muchas gracias, licenciado Armando. Y ya para finalizar, licenciada Sandrita, ¿algún comentario final? Pues concluir que el derecho a la vida es el derecho básico, ¿verdad? Es el derecho esencial del ser humano. Y por tanto, el Estado, como sujeto importante, su obligación más importante es la protección de este derecho. Y en los casos, igual como decían los colegas, nos damos cuenta de esa relación entre el derecho a la salud con el derecho a la vida. Si falta la salud, también se está vulnerando el derecho básico, el derecho esencial del ser humano. La protección por parte del Estado, ¿verdad?, que es una obligación muy importante. Independientemente de las condiciones en las que se encuentra el Estado, tiene que proveer de esos medios para que este derecho sea protegido. Muchas gracias, licenciada Sandra de León Díaz, por sus aportes y sus conocimientos compartidos. Y ahora, licenciada Jenny, ¿algún comentario final? Muchas gracias, Edito. Sí, yo soy de la opinión que nuestro derecho todavía está un poco atrasado, porque ya en otras constituciones más avanzadas y en otros estados más avanzados, el derecho a la vida ya no es el derecho primordial, sino es el derecho a la libertad, por las situaciones que se dan, ¿no? Sin embargo, en Guatemala, el derecho más importante regulado dentro de la Constitución es el derecho a la salud. Y este derecho conlleva no solo obligaciones, en este caso, como estamos analizando de sentencia del Ministerio de Salud y de Asistencia Social, sino que también conlleva obligaciones
del organismo judicial, ¿por qué no decirlo ahora? También del organismo ejecutivo y del organismo legislativo. Conlleva una gran responsabilidad, porque ellos, como velantes y veladores de las leyes, tienen que velar y regular porque se aplique de la mejor manera cada una de las leyes consecuentes a la protección de los derechos a la vida, en pro de la mujer, en pro del hombre, en pro de los niños, incluso, como hablábamos, hasta de los presos, sí, tienen que garantizar ese derecho a la vida. O sea, es un conglomerado en total que se tiene que comprometer a velar por ese derecho a la vida. Muchas gracias, licenciada Jenny. Entonces nos damos cuenta cómo todos los organismos del Estado, cómo las instituciones públicas deben de velar por este derecho a la vida de una manera integral. Y, licenciado Armando, ya para finalizar, ¿algún comentario final? Sí, qué importante es lo que ha sentado la Corte Constitucional, porque entiende que el derecho a la salud tiene una naturaleza fundamental y que también la salud es la proyección directa del derecho a la vida. Y también entiende que el Estado tiene obligaciones positivas para garantizar la atención médica adecuada. ¿Por qué positivas? Porque el Estado no solo debe velar porque no se prive a una persona al derecho a la vida, sino que también tiene su obligación a la protección en cuanto a que se debe garantizar de que una persona pueda disfrutar ese derecho en cuanto a la vida, debe ser integral. El derecho a la vida incluye el derecho a la salud, al derecho a una seguridad pública, derecho a la educación y demás derechos que conlleva. Y también la Corte Constitucional entiende que también los tratados internacionales sobre derechos humanos sirven como parámetro interpretativo para definir el contenido de estos derechos. Y en ese sentido, en estas sentencias, citó el artículo 93 y el artículo 94 constitucional, en el cual establece que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que también el Estado velará porque se garantice este derecho. Entonces, qué importante la doctrina legal que se ha sentado en este sentido, que en el cual la vulneración del derecho a la salud vulnera directamente el derecho a la vida consagrado en el artículo 3 constitucional. Muchas gracias a los tres. Y de esa manera finalizamos la sesión del día de hoy en cuanto a los criterios jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad y esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente.